Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Gartner, bienvenidos a Iceberg de Valor. En estas 2 semanas de abril ha habido muy pocas presentaciones de resultados por parte de las principales empresas mundiales. No obstante, una empresa cuyos resultados captaron especialmente la atención de muchos inversores fue Restoration Hardware, la empresa de muebles de lujo americana. Gary Friedman, el CEO de Restoration Hardware, tuvo una conference call bastante apocalíptica, por llamarlo de alguna forma, con referencias a la película The Big Short incluidas. Concretamente hacía la referencia a la escena donde el CEO de Bear Stearns hablaba de hacer recompras y un analista decía que mientras hablaba su acción había bajado un 55%. Esto venía en el contexto de que las ventas se habían templado notablemente coincidiendo con la invasión de Rusia a Ucrania y es un fenómeno que Gary Friedman estimaba que podría ser generalizado. Aún así, creo que es importante contextualizar estas declaraciones de una empresa que ha guiado un crecimiento del 7,8% por el primer trimestre y un 5,7% para todo el año, en lo que es sin duda un año terriblemente difícil para ser un retailer de muebles de lujo. En conclusión, me parece que esta conference call ha tenido gran seguimiento precisamente por el carácter apocalíptico del mismo, aunque los datos que tenemos no apuntan a un escenario tan draconiano. Gary Friedman es uno de los directivos más controvertidos, el que ha sido el protagonista de la transformación de Restoration Hardware, pidió un préstamo de 1.000 millones y recompró $700 millones en acciones de la empresa, equivalente al 70% del free float, para después anunciarlo en un evento de Goldman Sachs junto a unos buenos números preliminares, lo cual produjo un short squeeze en la que era una de las acciones con más cortos en el 2017. Hace unas semanas también presentaba resultados Ollie's, la conocida cadena de tiendas con inventario de liquidaciones sobrantes de fabricantes y productos desclasificados. Los resultados de Ollie's fueron mejores de lo esperado, pero eso no quita para que las expectativas fuesen ya bajas. Estos no son momentos fáciles para Ollie's, que más allá de las dudas sobre la directiva, se le suman los problemas inflacionarios y logísticos. Más allá de eso, el hecho de que se trate de un modelo que requiera de liquidaciones y productos sobrantes de otros hace que en un contexto donde los inventarios vayan tan justos, Ollie tenga más dificultades para adquirir productos de terceros. En este contexto son entendibles las ventas comparables negativas que anunciaba la empresa, incluso las ventas comparables planas para 2022. La suscripción gratuita de la empresa Ollie's Army alcanzaba ya el 78% de las ventas y llegaba a 12,6 millones de miembros en activo. Obviamente, los cheques americanos, que todavía tenían un gran efecto a principios de 2021, van a hacer que las comparables de la empresa sean muy difíciles y por eso mismo las previsiones son de bajada de hasta un 15% en el primer trimestre de 2022. Una de las comparables de Ollie's, Five Below, tenía su Investors Day hace una semana. En este caso no es un retailer de liquidaciones de otros, sino un retailer de precios bajos, centrado en niños y adolescentes, donde tienen un control sobre la fabricación. Estas características habían hecho que Five Below creciese un 7,7% en ventas comparables frente a las cifras negativas de Ollie's. Este era el primer Investors Day de Five Below en 6 años, periodo en el cual ha crecido en ventas un 23% anualizado y el beneficio operativo un 30% anualizado. Ahora la empresa anticipa duplicar ventas hasta 2025 y crecer igual o más el beneficio por acción en este periodo de 4 años. Se trata de una compañía realmente dinámica y la que parece que va a ser una de las ganadoras en un mundo cada vez más devorado por el e-commerce. Como muestra, Five Below está lanzando pilotos de hacerse pendientes en las tiendas, una sección de globos, que con esto debería competir directamente con Party City, también de personalización de coches y una sección de mascotas. Y por otro lado, es increíble cómo la fabricación de juguetes es uno de los peores negocios en los que uno puede estar y sin embargo, ser un distribuidor de estos puede ser un negocio resiliente y con crecimiento. Creo que este Investors Day puede ser una buena demostración de cómo triunfar en un sector que lleva tantos años sufriendo y cómo ser más analógico puede ser la mejor respuesta frente a un mundo cada vez más digital. Durante esta semana también hemos tenido compras de acciones por 2 de los multimillonarios más antitéticos, pero más queridos. Por un lado, Elon Musk anunciaba la compra de cerca del 9% de Twitter para después ser elegido para el Board of Directors, en lo que parece que va a ser una de las fuentes de más historias para el 2022. Asimismo, parece que el botón de editar tweets está cada vez más cerca, al cual Twitter decía que ya llevaba más de un año trabajando en ello,
Y a esta anécdota, un ex trabajador de Facebook comentaba que Facebook había lanzado el botón de editar posts hace años y de una forma fácil, poniendo en evidencia lo que siempre se comenta de Twitter, que básicamente con un presupuesto abultadísimo y un I+D sin control, no son capaces de lanzar un botón de editar de forma rápida. El otro multimillonario que tomaba posición esta semana era Warren Buffett con la compra de HP, la compañía de impresoras y periféricos. Parece que después de la compra de Occidental, Buffett está más enamorado de las empresas caníbal y de ahí se entiende la compra de HP, que se trata de un negocio antiguo y fácil de entender, especialmente el de las impresoras, con circulante negativo y cada vez con menos capital necesario para llevar a cabo el negocio. Y parece que esto, de la misma forma que en Occidental, le ha gustado mucho a Buffett. En Europa teníamos a Sanofi anunciando que en breve va a hacer una spin-off de principios activos llamado EuroAPI y por otro lado Adyen celebraba su Investors Day. En cuanto a datos macroeconómicos, creo que es importante destacar la buena recuperación de los vuelos. Como ejemplo, Ryanair ya ha superado el número de pasajeros que tuvo en marzo de 2019 en este marzo de 2022. Por otro lado, las cifras de vuelos de Eurocontrol, como el número de pasajeros de Checkpoint de TSA, siguen con una recuperación muy notable. En el caso de TSA Checkpoint aproximándose a los datos de 2019, mientras que los vuelos de Eurocontrol están ya cerca del -20 respecto a pre-COVID. En cuanto a los datos macroeconómicos estadounidenses, destaca el segundo mes consecutivo con la bajada de precios de coches de segunda mano, aunque se espera que abril rompa esta tendencia, ya que los problemas de chips que anteriormente parecían solucionados siguen sin estar a un nivel normalizado. Por lo demás, el balance de cuentas de crédito del consumidor ha tenido un repunte notable en febrero de un +11% ajustando la estacionalidad, mostrando que el consumidor ahora sí que se está apalancando de forma clara. Y por último, la demanda de vivienda en Estados Unidos sigue en escalada libre. Quizás los datos que más han empeorado durante estas 2 semanas han sido los de logística y en especial todo lo que tiene que ver con camiones. Frente a un contexto donde la demanda de productos había sido inflada, también lo habían estado los costes de transporte terrestre, que es precisamente lo que se está dando la vuelta de forma vertiginosa, precisamente porque la demanda por productos se ha reducido y porque transportes más lentos como el ferrocarril o mar pueden ser suficientes una vez de que los inventarios estén a un nivel adecuado. Finalmente, quizás la situación más enigmática en la actualidad es la de China, que al no poder parar Omicron ha dictado cuarentenas en varias ciudades, entre ellas Shanghái, y las escenas que vemos son llamativas, desde separar a padres de hijos, matar mascotas y gente gritando desde sus casas. No obstante, sigue siendo muy difícil saber qué es verdad y qué no en todo este tipo de situaciones con dos bandos interesados. Aún así, uno se tiene que preguntar qué pasa para que China esté pasándolo tan mal. En parte, las cuarentenas son por un sistema sanitario más atrasado que el nuestro, el cual tendría dificultades para soportar una gran ola de contagios. Aunque otros países poco desarrollados como India o los países de Sudamérica han podido superar el virus con inmunidad de grupo. Por lo tanto, o bien China sabe algo que no sabemos nosotros, o simplemente pues ya han vendido la propaganda de cero COVID y ahora no se quieren echar atrás ante sus propios ciudadanos. En todo caso, esta se trata de una de las situaciones más inciertas del panorama macroeconómico mundial. Y con estas noticias pasamos al tema del episodio, el ciclo del hype en el primer trimestre de 2022. Como siempre, para aclarar, el ciclo del hype de Gartner intenta capturar aquel fenómeno donde, ante muchas innovaciones y cambios de paradigma, primero se suele dar una fase de sobreexpectación, que es donde se empieza a percibir las posibilidades de una nueva tecnología y se da esa gran expectación respecto a una tecnología o innovación que todavía no está madura. Posteriormente nos damos cuenta de este hecho, las expectaciones hacen pico y descienden vertiginosamente al valle de la desilusión. Ya en esta fase, todos los proyectos sin base sólida terminan y los que sobreviven avanzan en esa innovación detrás de los focos en lo que se llama rampa de consolidación hasta llegar al plato de productividad. El anterior episodio del ciclo del hype fue hace un año y la verdad es que muchas cosas han cambiado de fase. En el primer trimestre de 2021 ya teníamos a las SPACs pasadas del pico de sobreexpectativas y comenzaban ya su bajada, y bajada que no ha hecho más que continuar en el resto de 2021 y comienzos de 2022. Y como os ha comentado varias veces, pues las SPACs como instrumento de sacar empresas a cotizar no tienen nada de malo per se, pero el hecho es que la calidad de las empresas que se fusionan con SPACs ha empeorado mucho con el tiempo. Se podría decir que lo ha hecho casi por demanda pública, ya que con fenómenos como Wall Street Bets y las acciones meme,
Esto ha llevado a que la forma más probable de que la fusión de este tipo de empresas sea aprobada es que la empresa candidata sea un meme, es decir, que sean de coches voladores, coches eléctricos, satélites o en general cualquier industria de alta incertidumbre, gran posible recompensa y, pues bueno, buen candidato a ser un meme. Esto ha hecho que de la misma forma que antes Thoma Bravo o Dragoneer estaban encantados de sacar sus SPACs, pues probablemente el pozo de los sponsors de alta calidad se ha secado por un tiempo. Por lo tanto, creo que se puede afirmar que estamos ya muy cerca del valle de la desilusión y, como siempre, lo positivo de esto es que la rampa de consolidación está más cerca para toda esa cohorte de empresas que, aun habiendo muchas quiebras por el camino, siempre habrá bebés que se tiren con el agua de baño, como se suele decir en inglés. Por otro lado, tenemos al growth como temática de inversión, que también lo he colocado en el valle de la desilusión, y es que también, después de años de tolerar todo, parece que ahora estamos en un periodo donde no vale solo con crecer en ventas y que muchas de las derrochadoras en serie van a tener que pasar por una época de racionalización de gasto, época que suele ser muy provechosa si se consigue superar. No hay duda de que los negocios de software como servicio son uno de los mejores modelos de negocio que existen, pero eso mismo ha llevado a que el sector no tenga ninguna disciplina financiera generalmente, y creo que hay algunos ejemplos curiosos que pueden dar luz sobre el punto al que hemos llegado. Por ejemplo, Warby Parker, que no es una empresa de software, pero sí es una empresa de crecimiento, donó parte de lo que recaudó en su salida a bolsa a fines benéficos. O Expensify, por ejemplo, por cada hombre blanco que contrata, cada dólar que le paga, 25 céntimos los dona a fines de justicia social. Y eso, pues si eres una máquina de imprimir dinero, pues puede ser discutible hacerlo, pero se trata en muchos casos de empresas que queman caja y no tienen forma de cambiar esto en el corto plazo. Creo que ejemplos como estos pues ayudan a ver cómo para muchas de estas empresas que vienen del capital riesgo, el objetivo por el que trabajan no es el de maximizar el free cash flow por acción a largo plazo en sus acciones. Y quiero pensar que en este ciclo de consolidación, pues muchas empresas empezarán a racionalizar sus gastos. Otro de los temas del capítulo del año pasado fue el de la inteligencia artificial, que yo ponía ya en la rampa de consolidación, pero creo que este posicionamiento fue erróneo. Si algo me queda claro de escuchar múltiples conferencias de resultados es que la inteligencia artificial sigue en el pico de expectativas y todavía no nos queda muy claro sus aplicaciones prácticas. La inteligencia artificial es una Black Lotus, siempre viene bien, siempre ayuda y le da sofisticación a cualquier frase más allá de lo que signifique. Y bueno, más allá de esta broma, vamos a ver si algún día se empiezan a pedir explicaciones cuando se usan este tipo de frases en conferencias, pero hasta entonces la inteligencia artificial hay que colocarla siempre en el pico de sobreexpectativas. Hace un año colocaba el cannabis en el valle de la desilusión y lo cierto es que no se ha movido mucho de sitio. La industria del cannabis tuvo una aceleración en el 2020 gracias a la pandemia y esto ha llevado a que los últimos trimestres hayan sido duros en el lado de los productores. Además, la administración Biden no ha hecho ningún avance en la legalización de esta, desinflando las expectativas que se tenían en la industria. Por lo tanto, se puede decir que no ha habido grandes avances en este tema, aunque parece que la rampa de consolidación no puede estar muy lejos. Hace un año colocaba la realidad virtual y aumentada a principios de la rampa de consolidación. Sin embargo, este sector ha cambiado muchísimo desde entonces y la mejor muestra de ello es que Facebook ahora se llama Meta Platforms y el metaverso está en boca de todos. Por lo tanto, ahora colocaría esta categoría un poco más avanzada en esa rampa de consolidación, aunque realmente tampoco hemos visto tantos pasos tangibles más allá de las palabras. Quizás el hito más importante para que el sector avance será el paso que dé Apple, que a nivel de hardware es la compañía que ha demostrado hacerlo mejor en el pasado. El otro tema candente hace un año era el Buy Now Pay Later, el cual lo situaba escalando hacia el pico de sobreexpectativas y yo creo que no estuvo mal colocado, ya que quizás alcanzó el pico de expectativas con la adquisición de Afterpay por parte de Square y ya ahora se encuentra descendiendo al valle de la desilusión. Y como siempre ocurre con estas cosas, los hechos tampoco han cambiado tanto. Las virtudes del Buy Now Pay Later siguen ahí, la mejora de conversión para el comercio, mayor uso de la aplicación y la generación de ofertas dentro de la propia aplicación. Simplemente se ha visto que es un sector pues, muy competido, con riesgo de balance y que parte del crecimiento vino por su gran uso en el comercio online que ahora se está templando. Pero la realidad es que ahora Affirm y compañía no están pasando por sus mejores épocas
y toca pasar por una época de consolidación. Y finalmente, un tema que nos situó en el gráfico hace un año fueron las materias primas, que parece ser el sector de moda de la actualidad y que probablemente hace un año estaban entrando precisamente en la rampa de consolidación, y aún así pues es la temática más difícil de colocar, pues, porque cada materia prima es un mundo y en general son sectores que en muchos casos mueren de éxito, ya que precios altos atraen más oferta o simplemente causan una recesión, por lo que hay que tener mucho cuidado. Es verdad que llevamos casi 2 meses en este nuevo paradigma de materias primas, pero es difícil acertar dónde estaremos dentro de 3 meses, ya sea por el desenlace de la guerra o una crisis económica. Y con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dale like y suscribíos, nos vemos en el siguiente capítulo y seguid aprendiendo.